El corazón hoy se siente pesado porque ha partido un padre. Una voz suave de compasión, el Papa Francisco, ha regresado a los brazos de aquel a quien sirvió con fidelidad inquebrantable. El mundo entero llora la pérdida de este pastor humilde, cuyos pasos no resonaron con pompa, sino con gracia serena. Su partida no es solo la muerte de un pontífice, es la silenciosa despedida de un padre para millones, una voz de misericordia en un mundo herido, una luz que supo contener la oscuridad para tantos. En catedrales y autobuses abarrotados, a través de continentes y en la quietud de corazones rotos, se llora no solo al hombre, sino a la ternura y la fuerza que llevó consigo a una humanidad necesitada. En sus últimos días, mientras descansaba en una habitación de hospital marcada por el silencio solemne de la eternidad que se acercaba, el Papa Francisco no dejó de cargar con el peso de su llamado. Cansado pero firme, prosiguió con su labor sagrada, respondía cartas, escuchaba las cargas de su rebaño y elevaba su corazón en oración por un mundo que aún no alcanzaba la paz. Cada aliento era una ofrenda. Cada palabra susurrada, un hilo más en el tapiz de compasión que tejió durante su vida. No se apartó del deber, incluso cuando el dolor se hizo más intenso. En cambio, trabajó con dulzura y fidelidad, sosteniendo a la Iglesia como quien acuna un alma recién nacida. Fue en esas últimas horas, cuando el cielo parecía rozar la tierra, que decidió revelar lo que había permanecido oculto. Con la claridad serena de quien ha vislumbrado la eternidad, el Papa Francisco eligió hablar, confiando a los fieles la verdad sobre el tercer secreto de Fátima. No fue anunciado con estruendo, sino compartido en el silencio, como una bendición final que pasa de manos temblorosas a un mundo sediento de esperanza. Lo que desveló no fue solo un mensaje envuelto en misterio, sino el legado de un pastor que, incluso al borde de la muerte, buscó guiar a su pueblo de regreso al hogar. Queridos hermanos y hermanas, mientras el Papa Francisco se acercaba a los últimos días de su travesía terrenal, su voz, aunque debilitada por la enfermedad, cargaba con el peso de aquello que la Iglesia había mantenido en silencio durante largo tiempo. En esas horas solemnes, desde su lecho, rodeado de oración y recogimiento, reveló una verdad custodiada durante décadas, el sentido oculto del tercer secreto de Fátima. Durante años, este misterio permaneció resguardado entre los muros del Vaticano, generando preguntas interminables, especulaciones y una profunda inquietud espiritual. Ahora, en su último acto de valentía pastoral, el Papa ofreció claridad a un mundo aún hambriento de respuestas. ¿Qué verdades estaban sepultadas en ese secreto? ¿Por qué se ocultaron tanto tiempo a los fieles? Al revelar este mensaje, el Papa Francisco nos entregó algo más que información. Nos ofreció dirección en medio de la confusión del mundo y, tal vez, una última advertencia moldeada por el amor y la compasión. El contenido de esta profecía bien podría convertirse en una luz guía o en una señal grave sobre lo que la humanidad podría enfrentar pronto. Para comprender completamente el tercer secreto, debemos remontarnos a la primavera de 1917. Ese año, 3 niños pastores portugueses, Lucía Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, afirmaron haber visto a la Virgen María en 6 ocasiones distintas entre mayo y octubre. Estas visitas celestiales, hoy conocidas como las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, llegaron a ser parte sagrada de la fe y devoción católica. El 13 de julio de 1917, durante uno de esos encuentros, la Virgen María compartió con los niños una serie de visiones proféticas conocidas como los 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros secretos se hicieron públicos en 1941, pero el tercero permaneció envuelto en misterio por mucho más tiempo. No fue sino hasta el año 2000 que el Papa Juan Pablo II reveló parte de su contenido. Según la interpretación católica, estos secretos hablan de realidades profundas, la existencia del infierno, el dolor de la Primera Guerra Mundial y el sufrimiento extendido de los cristianos durante el siglo XX. De entre las numerosas apariciones marianas estudiadas por la Iglesia, solo un número reducido ha sido oficialmente reconocido, 9 de 12, todas ocurridas entre los años 1800 y 1933. Los antropólogos culturales Victor y Edith Turner, quienes se convirtieron al catolicismo en 1958, interpretaron estas apariciones como una respuesta de las clases trabajadoras y medias ante los cambios vertiginosos del mundo posterior a la industrialización.
Su investigación se centró en las dinámicas sociales y culturales que posiblemente influyeron en lo sucedido en Fátima. Y ahora, en el crepúsculo de su vida, el Papa Francisco nos exhortó, a través del dolor y el silencio, a un último acto de confianza, volver a aquello que nos sostiene en tiempos de caos y prueba. Nos recordó redescubrir el gozo sagrado de las Escrituras y la oración diaria. Si anhelas acercarte a Dios, susurró a quienes lo acompañaban, comienza de nuevo. Abre su palabra. Háblale. Él te espera. En el centro de estas revelaciones se encuentra la historia de Lucía Santos. Con 14 años, en 1928, fue enviada a la escuela de las Hermanas de Santa Dorotea en Vilar, cerca de Oporto, y más tarde ingresó en un convento en España. Aunque llevó una vida discreta y reservada, Lucía fue alentada por el obispo de Leiria durante la década de 1930 a escribir sus experiencias y las de sus primos. En sus memorias, redactadas en 1941, finalmente reveló el contenido del secreto, dividido en 3 partes. Las 2 primeras partes se hicieron públicas en 1941, mientras que la tercera fue escrita el 3 de enero de 1944, cuando Lucía se encontraba gravemente enferma en España y temía no sobrevivir para compartir el último secreto. El obispo de Leiria le insistió que lo escribiera de inmediato. Antes de adentrarnos en el testimonio de Lucía, es importante considerar las reflexiones del cardenal Joseph Ratzinger, quien ofreció una perspectiva teológica sobre el mensaje de Fátima. Ratzinger reconoció las especulaciones y controversias en torno al tercer secreto, señalando que su contenido podría no satisfacer las expectativas de todos. Explicó que el secreto describía a la Iglesia de los mártires mediante un lenguaje simbólico. Según Lucía, no se trataba de resolver grandes misterios ni de predecir acontecimientos futuros, sino de una visión en la que un ángel empuñaba una espada de fuego dispuesto a golpear la tierra. Sin embargo, las llamas eran apagadas por el resplandor de la Virgen María. El ángel exclamaba 3 veces, penitencia, 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 llamando al arrepentimiento y al despertar espiritual. La visión continuaba con una escena donde obispos, clérigos y religiosos ascendían por una empinada montaña hacia una gran cruz. El Santo Padre, representando al Papa, cruzaba una ciudad en ruinas, orando por las almas de los muertos que encontraba en su camino. Al llegar a la cima, se arrodillaba al pie de la cruz, solo para ser martirizado por un grupo de soldados, una imagen de sacrificio profundo por la fe. La tragedia se extendía aún más, afectando a obispos, sacerdotes, religiosos y personas de distintas condiciones. Todos enfrentaban destinos similares de sufrimiento y martirio. Esta desgarradora visión encierra un profundo significado espiritual y representa un llamado poderoso a la conversión y la penitencia. Exhorta a la humanidad a apartarse del pecado y elegir la justicia. La espada de fuego simboliza la justicia divina, mientras que la luz resplandeciente de la Virgen representa la misericordia de Dios, que ofrece esperanza ante la amenaza del desastre. La persecución generalizada mostrada en la visión refleja la lucha continua entre el bien y el mal, desafiando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe incluso en los tiempos más oscuros. Los ángeles que recogen la sangre de los mártires ofrecen un destello de esperanza y redención, simbolizando el poder santificador del sufrimiento y la victoria de la fe sobre la adversidad. Casi 4 décadas después, en mayo de 1982, Sor Lucía compartió su interpretación del tercer secreto en una carta dirigida al Papa Juan Pablo II, revelando que se trataba de una advertencia simbólica. Si el mundo ignoraba las peticiones expresadas en el secreto, los errores de Rusia se propagarían, generando guerras, persecución de la Iglesia y un gran sufrimiento para el Santo Padre. Solo mediante la oración, la penitencia y una vida fiel a los caminos del Señor podrá la humanidad enfrentar los desafíos venideros y cumplir con la visión de paz y unidad confiada por la Virgen de Fátima. El Papa Francisco, en un momento de gran claridad espiritual, desveló un misterio antiguo al tiempo que abrió nuevos caminos para la reflexión, la oración y una fe activa. La historia de Fátima permanece como un testimonio del control soberano de Dios sobre la historia y de la responsabilidad humana para moldear el porvenir mediante el don del libre albedrío. El tercer secreto de Fátima constituye un recordatorio contundente del conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, subrayando la necesidad del arrepentimiento,
la renovación espiritual y el poder transformador de la fe en tiempos difíciles. Después de décadas de misterio y especulación, el Papa Francisco ha arrojado luz sobre el enigma largamente oculto del tercer secreto de Fátima. Su valiente decisión de revelar esta verdad sagrada aporta claridad a un mensaje que durante mucho tiempo ha conmovido tanto a la Iglesia Católica como al mundo. Con respeto y sinceridad, retomó verdades esenciales que hablan directamente al corazón de la humanidad, marcando un momento histórico que invita a una reflexión más profunda sobre el papel de la profecía y la fe en la actualidad. A través de sus actos, el Papa Francisco mostró una firme fidelidad a la verdad y la transparencia, guiado por la sabiduría divina. Su revelación reafirma la importancia fundamental de la fe y la esperanza, especialmente en épocas de incertidumbre y prueba. El tercer secreto de Fátima, en otro tiempo envuelto en secreto y celosamente resguardado por la Iglesia, había sido objeto de intensos debates y teorías. Hoy, gracias a una sorprendente declaración del Papa, comienza a vislumbrarse una nueva comprensión. ¿Qué verdades se esconden en este secreto? ¿Y por qué fue mantenido en silencio durante tanto tiempo? Las revelaciones contenidas en esta profecía pueden ofrecer una guía espiritual profunda o advertencias impactantes para el futuro de la humanidad. Para comprender plenamente el sentido del tercer secreto, es necesario remontarse al año 1917. En ese año, 3 jóvenes pastores portugueses, Lucía Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, afirmaron haber visto a la Virgen María en 6 ocasiones distintas entre mayo y octubre. Estos acontecimientos extraordinarios, conocidos como las apariciones de la Virgen de Fátima, se han integrado profundamente en la tradición y creencia católica. El 13 de julio de 1917, durante una de esas apariciones, la Virgen compartió con los niños una serie de visiones y mensajes proféticos que fueron conocidos colectivamente como los 3 secretos de Fátima. Mientras que los 2 primeros secretos fueron revelados en 1941, el tercero permaneció oculto durante muchos años y solo fue revelado parcialmente por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Según la interpretación católica, estos mensajes abordaban temas profundos como la existencia del infierno, la devastación causada por la Primera Guerra Mundial y el sufrimiento de los cristianos durante el siglo XX. De manera interesante, entre las numerosas apariciones marianas investigadas por la Iglesia Católica, solo unas pocas han sido reconocidas oficialmente, 9 de 12, todas ocurridas entre 1800 y 1933. Los antropólogos culturales Víctor y Edith Turner, quienes se convirtieron al catolicismo en 1958, interpretaron el surgimiento de movimientos en torno a apariciones marianas como una respuesta de los sectores marginados y de clase media-baja frente a los rápidos cambios de la sociedad postindustrial. Su visión destaca las dinámicas sociales y culturales que pudieron haber influido en las revelaciones de Fátima. En el centro de estas revelaciones se encuentra la vida de Lucía Santos. A los 14 años, en 1928, fue enviada a estudiar con las hermanas de Santa Dorotea en Vilar, cerca de Oporto. Más tarde ingresó en un convento en Tui, España, donde se convirtió en religiosa. A lo largo de su vida, Lucía tuvo visiones privadas ocasionales, lo que motivó al obispo de Leiria en la década de 1930 a pedirle que dejara constancia escrita de sus experiencias y las de sus primos. Fue en sus memorias de 1941 donde Lucía finalmente relató por completo el contenido del secreto, explicando que estaba compuesto por 3 partes distintas. Las 2 primeras se hicieron públicas ese mismo año. La tercera, sin embargo, fue escrita el 3 de enero de 1944, cuando la hermana Lucía se encontraba gravemente enferma en España y temía no sobrevivir para dar a conocer la última parte. Por solicitud del obispo de Leiria, la escribió de forma urgente, asegurando que ese fragmento final no se perdiera. Antes de examinar su testimonio, es esencial considerar las palabras del cardenal Joseph Ratzinger, quien en su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima reconoció las muchas conjeturas y controversias en torno al tercer secreto. Declaró que su contenido quizás no coincidiera con las expectativas populares. En lugar de resolver grandes misterios o prever eventos futuros, el secreto presentaba, a través de imágenes simbólicas, a la Iglesia de los Mártires. Según el relato de la hermana Lucía, la visión mostraba a un ángel empuñando una espada llameante, dispuesto a incendiar el mundo.
Sin embargo, las llamas fueron apagadas por la luz resplandeciente que brotaba de la Virgen María. El ángel clamaba 3 veces, penitencia, 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 como un llamado urgente al arrepentimiento y al despertar espiritual. La visión continuaba con imágenes de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas ascendiendo por una empinada montaña que conducía a una gran cruz. El Santo Padre, que simbolizaba al Papa, caminaba por una ciudad destruida, rezando por las almas de los muertos que yacían a lo largo de su camino. Al llegar a la cima, se arrodillaba ante la gran cruz, y allí era abatido por soldados en una imagen que reflejaba su martirio por la fe. Ese mismo sufrimiento alcanzaba a obispos, sacerdotes, figuras religiosas y personas de toda condición. Todos encontraban un destino semejante. La escena aportaba un profundo sentido espiritual. Era un llamado solemne a apartarse del pecado y abrazar la rectitud. La espada en llamas representaba la justicia divina, mientras que la luz de la Virgen simbolizaba la misericordia de Dios, brindando esperanza en medio de la catástrofe inminente. La visión de una persecución generalizada reflejaba la lucha constante entre el bien y el mal, llamando a los fieles a mantenerse firmes en la fe aún en las pruebas más oscuras. Los ángeles, recogiendo la sangre de los mártires, ofrecían una imagen de esperanza y redención, representando el poder santificador del sufrimiento y la victoria de la fe ante la adversidad. Casi 40 años después, en mayo de 1982, la hermana Lucía compartió su interpretación del tercer secreto en una carta dirigida al Papa Juan Pablo II. En ella, revelaba que el mensaje contenía una advertencia simbólica: si el mundo no atendía las peticiones de la Virgen, los errores de Rusia se propagarían, provocando guerras, persecución a la Iglesia y sufrimiento para el Santo Padre. Pero aún quedaba algo más por revelar. En los últimos días de su vida, cuando sus fuerzas disminuían pero su espíritu permanecía firme, el Papa Francisco decidió levantar el velo sobre este misterio largamente esperado. Con una voz marcada por la humildad y la oración profunda, entregó una revelación confiada a él en sus últimos momentos. La Santísima Virgen María, en su sabiduría divina, eligió este instante para iluminar aún más el camino de la humanidad. A través de la oración, la penitencia y un renovado compromiso con los caminos del Señor, pueden enfrentarse los desafíos de este mundo, y la visión de paz y unidad confiada en Fátima puede comenzar a manifestarse. Al compartir esta verdad, el Papa Francisco no solo resolvió una pregunta largamente abierta, sino que también invitó a la Iglesia a una reflexión más profunda, a una oración ferviente y a una acción decidida. El mensaje de Fátima permanece como un poderoso recordatorio del señorío de Dios sobre la historia y del papel de la humanidad en forjar su destino mediante la voluntad libre y el coraje moral. Sus palabras pesaban no solo por su contenido, sino por la cercanía de su propia partida. Lo que debo compartir ahora tiene una urgencia profunda, declaró. Y puede afectar directamente el futuro que todos debemos enfrentar. Esto no puede esperar. Las consecuencias de no actuar son irreversibles. Estamos ante un llamado urgente, y cada momento cuenta. Con la claridad de un alma que se prepara para la eternidad, urgió a los presentes a prestar total atención a lo que describió como una revelación vital. Lo que están por escuchar, dijo, contiene una verdad que todo corazón debe conocer y para la cual debe prepararse. Advirtió contra la apatía espiritual y la incredulidad. No permitan que la duda o la demora les impidan responder, expresó. Manténganse despiertos. Estén preparados, porque lo que se avecina podría cambiar nuestras vidas para siempre. En medio de estas tribulaciones, señaló la imagen de una planta con raíces profundas y flor brillante como símbolo de sanación y redención. Es un símbolo sagrado para nuestro caminar, afirmó. Luego, el Papa Francisco presentó un mensaje atribuido a San Miguel Arcángel, recibido por la confidente católica Ana Sofía el 23 de enero de 2024 en Alemania. En él, San Miguel ofreció un mensaje a los fieles. Hermanos y hermanas que anhelan la comunión conmigo, ante el majestuoso trono del Señor, elevo oraciones por ustedes. Permanezcan constantes y fervorosos en la oración. Sean fieles y firmes en las sagradas Escrituras. Están rodeados de tribulaciones, y la Iglesia también sufre en esta tormenta. Continuó. Me presento ante el trono de nuestro Señor para instruirles y derramar su bendición.
María, Madre de Dios, también intercede por ustedes. Sus ojos y su corazón están llenos de lágrimas al ver este mundo azotado por la violencia y la división. Ella les llama a prepararse para este tiempo mediante la oración, a buscar protección y salvación. La voz de San Miguel se hizo más firme. Es el engaño de Satanás el que arrastra las almas al conflicto. Es el maligno quien desvía los corazones del camino de la verdad. Por eso, que su sí sea sí y su no sea no. Crezcan en el amor por las sagradas escrituras. Eleven el santo sacrificio de la misa. Habiten en los sacramentos y en la gracia santificante. Mientras hablaba, una visión se desplegó ante todos. Contemplen, dijo. Mi armadura lleva el símbolo de la flor de lis. Los lirios blancos representan la pureza de San Felipe Neri. Entonces se oyó un llamado misterioso. Cultiva este lirio. El lirio rojo, un símbolo que evocaba el martirio y el sacrificio, se volvió a invocar la profunda veneración que San Felipe Neri sentía por la sangre de Cristo y por los mártires. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, yo soy el guerrero de la preciosa sangre de Cristo. Al pronunciarse estas últimas palabras, el rubí de la corona de San Miguel brilló con un resplandor extraordinario. Luego, en un gesto de profunda reverencia, el arcángel extendió su mano izquierda, adornada con un anillo de rubí, hacia Ana Sofía. Manuela, conmovida por la visión, besó el anillo con devoción, sellando así un momento de profundo encuentro espiritual. Debe comprenderse claramente que este gesto simbólico no tuvo la intención de glorificar a San Miguel Arcángel en sí, sino de honrar la preciosa sangre de Cristo hacia la cual el arcángel señalaba. Mientras su salud se deterioraba, el Papa Francisco recordó a los fieles que aseguraran su libro de oraciones, sin añadir ningún comentario previo. Instó a prestar atención cuidadosa a las advertencias dadas por nuestra Santísima Madre y animó a prepararse espiritualmente para la gran prueba que aún está por venir. Según San Miguel Arcángel, los dos rubíes ovalados de la corona y del anillo representan la sangre de Cristo derramada por el mundo. Su mensaje concluyó con una tierna exhortación. Planten este lirio, y por las llagas del Señor Jesucristo, sus propias heridas y dolores encontrarán sanación. El lirio mencionado por el Rey de la Misericordia simboliza tanto la pureza como el perdón en tiempos de confusión y desvío moral. El Papa Francisco subrayó la necesidad de conservar el corazón puro. El sacramento de la reconciliación, la Santa Confesión, sigue siendo el camino al cielo. Quienes reciben al Señor, lo reciben con dignidad, declaró. Reflexionen sobre esto, queridos hermanos y hermanas. Su amor por los fieles se expresó con profunda devoción. Ustedes son amados como el Señor los ama, como los ama el Padre Celestial. El lirio resurgió una vez más como un símbolo poderoso del camino cristiano, su gracia apuntando a las virtudes gemelas de la pureza y el perdón. Las Escrituras mencionan los lirios en varios pasajes, pero ninguno tan bello como el del Evangelio de Mateo 6, 28-29, donde Jesús dice: «Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos». Estas palabras nos recuerdan suavemente la providencia de Dios y la belleza que Él entreteje en la sencillez. El lirio también enseña el valor de un corazón libre de resentimientos. El perdón, como reflexionó el Papa Francisco, libera no solo a quien es perdonado, sino también al alma de quien perdona. Así como el lirio florece con silenciosa belleza, así también florece el corazón que encuentra paz en la misericordia. El llamado de San Miguel a cultivar el lirio es un llamado a cultivar un corazón que perdona, que elige la pureza en el pensamiento y en la acción, que se aparta del conflicto y abraza el amor como guía. Su última súplica fue clara. Ante la división y el enfrentamiento, permanezcan cerca de Cristo, abrazando la pureza y la paz. Invocó la poderosa oración de protección, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el poder divino, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Animó a los fieles a mantenerse en oración,
a ofrecer sus intenciones en el silencio de sus corazones. Abran ahora sus ojos. Tomen su crucifijo y el libro de oración indicado en el primer comentario fijado en mis vídeos. Recen conmigo. Y entonces recitó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego siguió una oración de confianza. Ve adelante, abriendo caminos y puertas, hogares y corazones. La Madre camina al frente. Sus hijos están resguardados y la siguen. Ella recoge a cada uno bajo su protección. Ella carga con lo que nosotros no podemos. Ella tiene la fuerza. Finalmente, invitó a los presentes a entrar en oración por sus vidas. Oh María, Madre amorosa y protectora, en este momento vengo a ti con humildad y fe. Llena de gracia, escucha estas súplicas. Cúbreme con tu manto de seguridad en medio de las tormentas de la vida. Sé mi refugio, oh Santa Madre. Guíame con tu ternura maternal, iluminando cada paso con tu sagrada presencia. Permanece cerca, oh Virgen María. Cúbreme con bendiciones y amor, y ahuyenta todo daño y peligro. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus palabras llevaban el peso de la eternidad. Pidió que los corazones fueran protegidos contra la angustia, que se fortalecieran la fe y la esperanza, y que se encontrara consuelo en el abrazo de la gracia divina. Santa María, Reina del Cielo, ruega por mí ante el trono de tu Hijo, susurró. Cúbreme con tu manto celestial y concédeme tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que pueda sentir tu presencia maternal, guiándome con ternura hasta alcanzar la gloria eterna junto a Dios. Amén. Animó a los fieles a no perder el ánimo, incluso cuando el mensaje dado por la Virgen María pareciera desafiante. Les exhortó a conservar en sus hogares los objetos mencionados en la transmisión para su protección. Hizo referencia a una revelación transmitida por San Miguel Arcángel a través de Luz de María, una devota católica, diciendo: Queridos hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, actúo como mensajero de la Santísima Trinidad. Con mi espada en alto, derramo bendiciones y resguardo a los fieles de las fuerzas del mal. El Papa Francisco subrayó la urgencia de la conversión, insistiendo en que cada momento desperdiciado sin buscar el arrepentimiento ensancha la distancia con la salvación. La Virgen María, recordó, ya había advertido sobre la necesidad de la oración para obtener protección y liberación. Subrayó la importancia de orar sin cesar. Según sus palabras, el llamado mundial al perdón nunca había sido tan urgente en tiempos en que las profecías se cumplen ante nuestros ojos. Pidió que las decisiones se tomen con valentía y lucidez frente a un oleaje de tentaciones y doctrinas que contradicen la ley divina, y en medio de una creciente rebelión contra la casa del Señor y el abandono de la Reina y Madre. Advirtió que las consecuencias serían graves. Habló del mensajero de la voluntad divina que camina entre nosotros, guiando solo a aquellos dispuestos a escuchar. Alertó sobre días de oscuridad profunda, un periodo en el que la gente se vería obligada a permanecer en sus hogares. Esa oscuridad, afirmó, reflejaría el estado espiritual de cada alma. Será algo sin precedentes, dijo, y la preparación resulta esencial. Los 3 días de oscuridad y un apagón global, advirtió, no eran amenazas lejanas, sino realidades muy cercanas. No anclen sus expectativas en fechas específicas ni en años inciertos, aconsejó. El momento de actuar es ahora, hijos del Altísimo. Concluyó con esta súplica solemne. Las naciones serán transformadas en un abrir y cerrar de ojos. El panorama global cambiará sin previo aviso. Asegúrense de obtener su ejemplar del libro a través del enlace en el primer comentario publicado. No eran las palabras finales de un hombre temeroso, sino el último aliento de un pastor guiando a su rebaño por última vez. Mientras se abrían ante él las puertas de la eternidad, habló de un mundo al borde del abismo,
llamando la atención sobre las advertencias dadas por Nuestra Señora, advertencias que ya no podían seguir siendo ignoradas. Afirmó que el tiempo para vacilar se había terminado. Todo está cambiando, dijo. Las emociones en los corazones humanos, el mismo clima, los temblores constantes de la tierra, los eventos naturales impredecibles y la creciente agitación volcánica que pronto obligará a comunidades enteras a buscar refugio lejos de sus hogares. No se trataba de incidentes aislados, sino de señales de una transformación que ya se estaba desarrollando, una transformación que no retrocedería. En su exhortación final, hizo un llamado al regreso al amor mismo, el único ancla en medio de la tormenta. Recordando a los fieles que la providencia divina ofrece lo que realmente se necesita, convocó a todos los hijos de la Santísima Trinidad a perseverar en la oración, buscando una renovación espiritual profunda. Pidió oraciones por las naciones errantes, aquellas que vagan como barcos sin timón, y en particular por San Francisco y África. Aseguró que sus corazones debían alinearse con la voluntad divina, guiados por la Madre Bendita, quien ya nos había advertido sobre la necesidad de preparación espiritual y de una fe inquebrantable. Sin ese crecimiento interior, dijo, las pruebas por venir serán aún más difíciles de soportar. Advirtió que los días venideros estarían marcados por el castigo abrasador del sol sobre la tierra, pero también tranquilizó a los creyentes, asegurándoles que no serían abandonados. La devoción a la Madre Santísima será su protección, dijo. Y por encima de todo, acoger a Cristo Rey en el corazón será tan vital como el agua para la vida. Levantémonos juntos con fervor, proclamó. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Llamó a los hijos de la Santísima Trinidad a preparar sus corazones para celebrar el nacimiento de Cristo con alegría, ternura y el deseo de compartir esa esperanza a través de una comida cálida o un acto silencioso de amor. Dejó su bendición para todos. No se dejen sorprender desprevenidos en ese gran día, advirtió. Empiecen su preparación ahora. Con espíritu pastoral, animó a los fieles a acceder al libro digital de oraciones enlazado en sus mensajes anteriores, concebido como herramienta para estar preparados espiritualmente en ese momento sagrado. Recordó al mundo que no era tiempo de negaciones, sino un llamado decisivo al despertar. Si esta revelación ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, mi Señor y mi Dios, yo creo. Tu testimonio de fe ayudará a que más almas descubran este tesoro escondido de nuestra fe. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos tesoros de fe. Queridos hermanos y hermanas, los necesitamos para continuar con esta misión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor, deja tu like. Comparte este vídeo con quienes puedan beneficiarse de él. Considera convertirte en miembro de nuestro canal. Juntos formamos una comunidad de fe que lleva la luz del Evangelio a todos los rincones. Tu apoyo es crucial para seguir difundiendo estos tesoros espirituales. Como decía San Juan María Vianney, si supiéramos lo que es la misa, moriríamos de amor. Y tú, hoy, comienzas a descubrirlo.